¿Has oído hablar de Lalo el Mimo? El artista que conquistó al mundo durante décadas con su talento silencioso y sus inolvidables actuaciones. Pues bien, la historia de Lalo hoy es muy distinta al brillo del escenario y los aplausos atronadores. A sus casi 90 años, vive una realidad que pocos conocen, una triste realidad, llena de misterios, controversias y revelaciones que te dejarán sin palabras. Durante años, Lalo fue más que un simple mimo, fue una leyenda viviente, un símbolo del arte que trascendió las palabras y conmovió a millones de personas. ¿Pero qué pasó con este ícono? ¿Por qué, tras bambalinas, su vida dio un giro tan oscuro? Hay rumores de abandono, graves problemas económicos e incluso conflictos familiares que, hasta el día de hoy, nadie se atreve a hablar abiertamente. Esta historia esconde secretos que muchos quieren olvidar, pero aquí lo descubrirás todo, paso a paso, sin filtros. Si te gusta saber la verdad detrás de las celebridades, seguir las historias que nadie cuenta y adentrarte en el lado oculto de la fama, aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque YouTube valora mucho a quienes nos han apoyado desde el principio, y esto significa que videos como este llegan a mucha más gente. Además, dale like, porque ayuda mucho con la promoción y nos motiva a seguir trayendo contenido exclusivo e impactante como este. Y si puedes apoyar aún más nuestro trabajo, asegúrate de usar Super Thanks. Es una forma de contribuir económicamente para que podamos invertir en más investigaciones y videos a fondo. Si no puedes ayudar económicamente, no hay problema, lo importante es que participes en los comentarios, contándonos qué te sorprendió más de esta historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la situación actual de Lalo el Mimo te impactará y puede cambiar para siempre la forma en que ves a esta figura emblemática de la cultura. No te vayas, la verdad está a punto de ser revelada. Lalo el Mimo, cuya carrera artística se ha convertido en un referente para generaciones enteras, nació en una época muy distinta a la que vivimos hoy. Era una época en la que el mundo aún albergaba muchas cosas sencillas, pero también muchas dificultades. Pasó su infancia en un pequeño pueblo rural, donde caminos de tierra y casas modestas conformaban el día a día de una familia humilde, pero llena de sueños y esperanzas. Desde muy pequeño, Lalo aprendió el valor de la perseverancia, la creatividad y el esfuerzo, características que lo acompañarían toda su vida. Su verdadero nombre nunca fue muy conocido, pues la personalidad artística que creó terminó siendo mucho más grande que él mismo. Pero para comprender al hombre tras el maquillaje blanco y el gesto silencioso, es fundamental remontarse al origen de esta historia, a las raíces que moldearon a ese niño que encantaría a multitudes con la magia del mimo nacido en un hogar humilde. Lalo enfrentó las dificultades de la vida rural desde sus inicios. Sus padres, trabajadores honestos, luchaban a diario para mantener a su familia con lo mínimo indispensable. Sin embargo, la pobreza no apagó la curiosidad ni el espíritu soñador de Lalo. Al contrario, fue precisamente en esta realidad limitada donde el niño encontró espacio para que su imaginación floreciera. Sin acceso a juguetes caros ni entretenimiento electrónico, creó sus propios juegos, inspirándose en las historias que escuchaba de familiares, vecinos y en la radio, una de las pocas ventanas al mundo que existían en su hogar. Entre estas historias, el arte, el teatro y el circo siempre surgieron como temas fascinantes, despertando en él un temprano deseo de participar en este universo de encanto y fantasía. Desde sus primeros años en la escuela, Lalo destacó por sus habilidades de comunicación no verbal. Mientras sus compañeros se perdían en palabras y explicaciones complicadas, él era capaz de transmitir ideas, emociones e historias con solo gestos, expresiones faciales y movimientos precisos. Sus maestros notaron este talento único y lo animaron a participar en las pequeñas representaciones culturales de la escuela. Fue en una de estas ocasiones, siendo aún muy pequeño, que Lalo realizó su primera actuación como mimo, para sorpresa y deleite de los presentes. El elocuente silencio de aquel niño vestido con ropa improvisada y con la cara pintada de blanco conmovió a todos, dejando una huella imborrable en su futuro. Al crecer, su pasión por el mimo se convirtió en el centro de su vida. Sin embargo, la falta de recursos y oportunidades en el pequeño pueblo donde vivía le dificultó el acceso a formación profesional en el ámbito artístico. Sin escuelas especializadas cerca y con poco dinero para mudarse a una gran ciudad, Lalo tuvo que reinventarse. Pasaba horas viendo actuaciones de artistas itinerantes, circos que pasaban por la región y obras de teatro amateur en plazas públicas. Estudió todo esto con la mirada atenta de quien desea aprender el arte de la pantomima en su forma más pura. Aprendió de los gestos de los payasos, de los dramáticos silencios de los actores y, sobre todo, de la reacción del público que, incluso sin palabras, podía sentir lo que se transmitía. Fue un aprendizaje práctico y arduo que requirió una dedicación absoluta.
A los 16 años, impulsado por un deseo incontrolable de crecer como artista y conquistar nuevos horizontes, Lalo tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: mudarse a la capital. Era una realidad completamente distinta a la que conocía, llena de luces, ruido y posibilidades. Al llegar, sintió la conmoción de lo nuevo, de la gran ciudad que parecía un universo aparte. Las calles bulliciosas, los imponentes teatros, los artistas de renombre, todo ello formaba parte de un escenario que deseaba integrar con todo su ser. Durante los primeros meses, la supervivencia fue difícil. Lalo compartía habitaciones estrechas con otros jóvenes soñadores y aceptaba los trabajos más precarios para pagar el alquiler y mantenerse. Sin embargo, su objetivo nunca flaqueó: quería ser mimo, quería cautivar al público con el poder del silencio y el gesto. En la capital, Lalo tuvo su primer contacto formal con el teatro. Se matriculó en cursos básicos, asistió a talleres y comenzó a colaborar con grupos de teatro amateur que actuaban en los barrios más populares. Fue en estos espacios donde perfeccionó sus técnicas, aprendió la importancia del ritmo, la expresión corporal y la conexión con el público. Un director de teatro llamado Augusto vio en él un potencial que trascendía la técnica, vio en él un alma auténtica, alguien capaz de conmover a la gente sin decir una palabra. Augusto se convirtió en su mentor y amigo, ayudándolo a forjar su propio lenguaje. Con el paso de los años, Lalo se ganó reconocimiento en la escena artística local. Actuó en plazas, teatros pequeños e incluso en programas de radio que valoraban la cultura popular. El mimo, antes considerado un arte marginal, comenzó a ganar respeto y público gracias a su talento y dedicación. Lalo creó personajes icónicos que se convirtieron en parte de la memoria del público, utilizando elementos sencillos: un sombrero de copa, guantes blancos, ropa a rayas, pero cargados de emoción y significado. El secreto residía en su capacidad para hacer reír, llorar y reflexionar al público con movimientos sutiles, miradas expresivas y la magia del silencio. Desde muy joven, Lalo el Mimo siempre fue un hombre reservado. Su timidez natural, parte esencial de su carácter artístico, también lo fue fuera del escenario. Cuando le preguntaban sobre sus relaciones en las entrevistas, solía responder con una sencillez casi poética, diciendo que para él el amor era un lenguaje sin palabras, hecho de pequeños gestos y silenciosas muestras de cariño. Esta visión, que conectaba directamente con su arte, a veces dificultaba su vida amorosa, ya que muchas personas cercanas a él no lograban comprender plenamente su particular forma de expresarse. Su primera gran historia de amor ocurrió siendo aún joven, poco después de mudarse a la capital para perseguir su sueño artístico. Conoció a una joven llamada Clara, estudiante de Bellas Artes, que compartía su pasión por la expresión creativa y la cultura popular. Su relación fue intensa, pero también delicada. Clara admiraba profundamente la capacidad de Lalo para comunicar emociones sin palabras, y él, a su vez, vio en ella un faro que iluminaba sus días de incertidumbre y lucha. Durante unos años, fueron compañeros inseparables, compartiendo no solo sus condiciones de vida precarias y dificultades económicas, sino también sus sueños y planes de futuro. Sin embargo, la difícil rutina y las inseguridades propias de la vida artística les pasaron factura. La relación, que parecía a prueba de todo, terminó desgastando con el tiempo. Clara sentía que Lalo vivía más en un mundo de fantasía y silencio que en la realidad concreta, lo que creó una distancia emocional entre ellos. Tras esta primera experiencia, Lalo tuvo otras relaciones, algunas breves y otras más duraderas, pero ninguna de ellas resultó en una unión permanente ni en una estabilidad emocional plena. Su carrera le exigió mucho, y el esfuerzo por mantenerse relevante y en forma para el público, sumado a su personalidad introspectiva, lo llevó a dejar a veces de lado su lado personal. Muchos admiradores y fans, al conocer su historia, se sorprenden al saber que este pequeño, con su dulce sonrisa y su capacidad para conmover corazones, vivió momentos de profunda soledad. En una etapa más madura de su vida, Lalo encontró un nuevo amor, con quien compartió muchos años de compañía. Esta persona fue Marta, una mujer libre y sensible, con su propia historia de luchas y superación. Marta y Lalo se conocieron en un evento cultural, donde conectaron de inmediato. Comenzaron a vivir juntos, y la convivencia le brindó a Lalo una sensación de comodidad y estabilidad sin precedentes. Marta fue un gran apoyo en su trabajo y a menudo le ayudaba a organizar sus presentaciones y a encargarse de la logística de sus viajes. Sin embargo, como sucede en muchas historias de amor, no todo fue fácil. Su intensa convivencia reveló profundas diferencias, especialmente en la forma en que cada uno afrontó las dificultades de la vida y el envejecimiento. Con el paso de los años, su relación se deterioró y terminaron distanciados, pero sin rencor, manteniendo una respetuosa amistad que perduró hasta el final de la vida de Marta.
Además de estas relaciones formales, Lalo también tuvo algunas pasiones fugaces, algunas de las cuales fueron muy comentadas en círculos artísticos, pero rara vez confirmadas por él. En entrevistas poco frecuentes y sinceras, habló sobre la importancia de estas experiencias para su crecimiento personal, aunque reconoció que el amor no correspondido o las expectativas frustradas a menudo dejaban profundas cicatrices. Lalo comprendió que, para alguien que dedicó su vida a una profesión tan solitaria como la mímica, era natural que los encuentros románticos estuvieran impregnados de cierta complejidad. Un aspecto poco conocido, pero fundamental, de la vida personal de Lalo es su relación con su familia. A pesar de mudarse a la gran ciudad a temprana edad y seguir su propio camino, mantuvo fuertes lazos con sus padres y hermanos. Esta relación familiar fue una fuente de apoyo, pero también de conflicto, sobre todo porque no todos comprendían su elección por una forma de arte tan inusual y marginada en ciertos momentos. La sensación de estar constantemente fuera de las normas sociales establecidas contribuía a una sensación de aislamiento que solo podía aliviar interactuando con personas que realmente lo conocían y entendían. Este contexto reforzaba la sensación de que su vida personal era un espacio donde necesitaba proteger su vulnerabilidad. Entre las decepciones más profundas que han marcado su carrera, destaca una poco publicitada, pero que Lalo compartió en una emotiva entrevista hace unos años. Reveló que, en un momento crítico de su carrera, cuando parecía estar a punto de alcanzar un mayor reconocimiento, fue traicionado por un amigo cercano, quien actuó entre bastidores para dañar su reputación y socavar sus oportunidades laborales. Esta situación lo dejó profundamente decepcionado no solo con el mundo artístico, sino también con las relaciones de confianza, lo que lo volvió aún más reservado y desconfiado. A partir de ese episodio, Lalo comenzó a valorar aún más la sinceridad y la lealtad, incluso si eso significaba vivir con menos gente a su alrededor. Una de las primeras revelaciones controvertidas de Lalo el Mimo se produjo en una entrevista con una importante revista cultural, cuando ya era un artista consolidado, pero aún poco comprendido por el público general. En esa ocasión, reveló una faceta poco conocida de su lucha personal contra la depresión y la ansiedad, temas que hasta entonces habían sido tratados con gran tabú, especialmente en el mundo artístico. Lalo habló con sinceridad sobre las veces en que, a pesar de su aparente alegría en el escenario, se sintió profundamente solo y atrapado en un laberinto emocional del que solo pudo escapar con la ayuda de terapia y medicación. Esta revelación impactó a muchos, pues contradecía la imagen idealizada que el público tenía de él. Era la primera vez que se abría con tanta transparencia y lo acercó aún más a personas que enfrentaban problemas similares, creando una poderosa conexión emocional. Su valentía para hablar abiertamente sobre salud mental en una época en la que esto era poco común para las figuras públicas fue un hito que generó importantes debates e inspiró a otros artistas a hablar abiertamente sobre sus propios desafíos. Otro momento impactante fue cuando, durante una entrevista televisiva, Lalo abordó temas relacionados con la industria del entretenimiento que a menudo permanecen ocultos. Reveló que había sufrido varios intentos de explotación y manipulación por parte de productores y agentes a lo largo de su carrera, especialmente al principio, cuando aún buscaba su lugar. Relató momentos en los que fue presionado para aceptar condiciones injustas, participar en proyectos en los que no creía e incluso ceder a favores a cambio de oportunidades, algo que siempre rechazó, incluso si eso significaba renunciar a grandes oportunidades profesionales. Esta honestidad impactó al público, ya que expuso la crueldad de un mercado que a menudo se vale de los sueños de los artistas para imponer su poder y explotar sus vulnerabilidades. Las declaraciones de Lalo generaron una ola de solidaridad y, al mismo tiempo, denunciaron la necesidad de una mayor ética y respeto en el mundo artístico, abriendo camino a debates sobre los derechos de los artistas y mejores condiciones laborales. En entrevistas posteriores, Lalo el Mimo no escatimó en críticas sociales y aprovechó su visibilidad para alzar la voz sobre temas que consideraba urgentes y, en ocasiones, controvertidos. En una entrevista muy comentada, abordó temas relacionados con la desigualdad social y los prejuicios, enfatizando que el arte del mimo, por ser silencioso y universal, debería servir como instrumento de inclusión y empatía. Sin embargo, no dudó en criticar la falta de inversión y políticas públicas para los artistas callejeros y las manifestaciones culturales populares, que consideraba cruciales para la preservación de la identidad cultural y el acceso de la población al arte. Este discurso generó acalorados debates, ya que tocó heridas abiertas en el sistema cultural, exponiendo la precariedad que enfrentan muchos artistas y cuestionando los criterios de las instituciones públicas para el apoyo financiero. Su valentía al denunciar estas injusticias generó admiración y controversia, y colocó a Lalo en una posición de voz activa en temas sociales, algo inesperado para muchos que lo veían simplemente como un artista silencioso e ingenuo.
Pero quizás una de las entrevistas más impactantes y comentadas fue aquella en la que Lalo reveló detalles personales inéditos sobre su relación con la fama y el impacto que tuvo en su vida familiar. Dijo que el éxito, aunque gratificante, trajo consigo un aislamiento emocional que afectó profundamente sus relaciones, especialmente con sus hijos. Explicó que, debido a su dedicación casi total al arte y a su carrera, terminó descuidando momentos importantes de su vida familiar, lo que generó resentimientos y distanciamientos difíciles de reparar. Esta emotiva confesión conmovió a muchas personas que han pasado por situaciones similares, creando un diálogo abierto sobre los sacrificios que implica la búsqueda del éxito y la necesidad de equilibrar la vida personal y profesional. Además, Lalo habló sobre los prejuicios que enfrentó no solo dentro del mundo artístico, sino también en su propia comunidad, donde su decisión de dedicarse al arte del mimo fue vista con desdén por muchos, lo que le generó un sentimiento de rechazo que cargó durante años. Las revelaciones no acabaron ahí. En una entrevista más reciente, ya en su etapa más madura, Lalo el Mimo abordó temas que hasta entonces se habían mantenido en secreto, incluyendo su opinión sobre la transformación del arte del mimo y la influencia de las nuevas tecnologías. Admitió sentir cierta tristeza por cómo la pureza y la simplicidad del mimo tradicional se diluían en espectáculos que buscaban únicamente el espectáculo y el impacto visual. Para él, la esencia del mimo siempre ha residido en su delicadeza y su capacidad de llegar al corazón sin palabras, algo que, en su opinión, se estaba perdiendo entre producciones grandiosas y el uso excesivo de efectos especiales. Esta crítica generó controversia entre los artistas de la nueva generación, pero también desató un debate sobre la preservación de las raíces culturales y la necesidad de una innovación equilibrada con el respeto a la tradición. Lalo argumentó que el arte del mimo debe ser siempre un puente entre el público y la emoción genuina, sin perder su identidad. Además, en entrevistas en podcast y programas culturales alternativos, Lalo el Mimo reveló que había sido víctima de prejuicios no solo por su elección artística, sino también por su orientación sexual, un tema que nunca antes había abordado públicamente. Con una sinceridad que sorprendió a muchos, habló sobre los desafíos de crecer en una época y un entorno poco tolerantes, donde tener una orientación diferente a la mayoría significaba vivir escondido y con miedo. Contó cómo esto afectó su autoestima y sus relaciones personales, y cómo encontró en el arte del mimo una forma de expresar sentimientos que no podía verbalizar. Esta revelación conmovió al público y abrió espacio para importantes debates sobre diversidad, inclusión y respeto, mostrando que incluso figuras públicas aparentemente distantes tienen profundas historias de lucha por la aceptación. Otra revelación polémica que impactó a los fans ocurrió cuando Lalo, en una entrevista en televisión nacional, habló sobre las dificultades financieras que enfrentó en ciertos momentos de su carrera, a pesar de su fama y reconocimiento. Desmintió la idea de que el éxito público necesariamente equivale a estabilidad económica, afirmando que en muchas ocasiones había pasado apuros, teniendo que realizar trabajos secundarios e incluso aceptar invitaciones a presentaciones menos dignas para llegar a fin de mes. Esta sinceridad conmovió al público, que se sorprendió al ver que este artista que parecía vivir en un aura de magia y encanto también tenía su cuota de sacrificios y batallas invisibles. Su humildad al revelar estas dificultades le granjeó aún más admiración, reforzando la imagen de un hombre sencillo, dedicado y honesto. En la cima de su carrera, Lalo el Mimo era sinónimo de éxito. Sus actuaciones conquistaron a un público muy diverso, sus espectáculos fueron aclamados y su figura, caracterizada por el maquillaje blanco y la precisión gestual, se convirtió en símbolo de un arte ancestral que parecía atemporal. Sin embargo, con el paso de los años, la industria del entretenimiento y los cambios culturales comenzaron a imponer nuevos desafíos. El público comenzó a cambiar y el interés por el arte del mimo comenzó a decaer, reflejando también tendencias que favorecían formatos más llamativos y tecnológicos, relegando lo tradicional a un segundo plano. Para Lalo, quien siempre había valorado la pureza y la delicadeza del lenguaje silencioso, este cambio representó un golpe inesperado. Las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir, las invitaciones a espectáculos públicos escasearon y esa sensación de invisibilidad, que todo artista teme, comenzó a aflorar con fuerza. Este declive no solo fue profesional, sino que también afectó profundamente su autoestima y salud emocional. Lalo, quien siempre tuvo una personalidad sensible e introspectiva, atravesó momentos de incertidumbre, cuestionando su talento y su lugar en el mundo artístico. La soledad se convirtió en una compañera frecuente, así como el miedo a que su arte, su identidad, quedara en el olvido o relegado al pasado. Muchos artistas enfrentan esta crisis, que puede ser devastadora, pero Lalo sintió en carne propia el impacto de ver su relevancia disminuir ante la sociedad.
Incluso relató en entrevistas cómo esta etapa le trajo una sensación de pérdida, no solo de oportunidades, sino de propósito, un dolor silencioso que no se expresó en el escenario, pero que corroyó su espíritu. Además de los gustos cambiantes del público, Lalo también enfrentó dificultades económicas, consecuencia directa del declive de su carrera. La estabilidad que había logrado con tanto esfuerzo comenzó a desvanecerse, y el artista tuvo que reinventarse para sobrevivir. Aceptó trabajos menos nobles e incluso aquellos que contradecían su ideal artístico, siempre con el objetivo de mantenerse activo y asegurar su sustento. Este periodo, aunque difícil, fue un periodo de aprendizaje, en el que Lalo desarrolló una comprensión aún mayor de la fragilidad del mercado cultural y la importancia de la perseverancia. La experiencia le enseñó que una carrera artística no es lineal y que los altibajos forman parte de un ciclo natural, donde el talento siempre debe renovarse para mantenerse vivo. Durante este periodo, Lalo también se enfrentó a la indiferencia de gran parte de los medios de comunicación y la industria cultural, que parecían haber olvidado el legado y la importancia del arte del mimo. La falta de cobertura periodística, el desinterés de las principales plataformas de entretenimiento y la reducción de oportunidades en festivales y eventos relevantes contribuyeron a un aislamiento aún mayor. Esto generó una sensación de invisibilidad social que, para un artista acostumbrado a ser celebrado, fue bastante dolorosa. Sin embargo, fue en este escenario adverso que Lalo descubrió el poder de la conexión directa con el público, buscando formas alternativas de promoción y mostrando su arte en espacios comunitarios más pequeños que valoraban su esencia y reconocían su contribución a la cultura popular. Al mismo tiempo, los momentos difíciles no solo se debieron al declive de su carrera, sino también a problemas personales y familiares que salieron a la luz durante este periodo. Lalo enfrentó la pérdida de seres queridos, la separación de personas importantes y conflictos que afectaron emocionalmente su vida diaria. Habló abiertamente sobre cómo estos episodios afectaron su creatividad y motivación, revelando un lado muy humano y vulnerable que contrastaba con la imagen fuerte e imperturbable que solía mostrar en el escenario. La combinación de dificultades profesionales y personales creó un momento delicado que puso a prueba su resiliencia y su capacidad de reinventarse ante la adversidad. Uno de los aspectos más desafiantes de este periodo fue lidiar con los prejuicios y la falta de comprensión que aún existían sobre el mimo, especialmente cuando el arte no estaba en el foco de atención. Muchos críticos e incluso parte del público comenzaron a ver el mimo como una forma de expresión anticuada, incapaz de dialogar con la modernidad. Lalo afrontó estas críticas con dignidad, pero reconoció que le dificultaron regresar a la escena artística dominante. La barrera generacional también contribuyó a esta situación, ya que las nuevas generaciones mostraban poco interés en un lenguaje que parecía ajeno al universo audiovisual dominante. Por lo tanto, Lalo se encontró en un momento de gran desafío, donde necesitaba preservar su identidad y encontrar nuevas maneras de conectar con un público en constante cambio. Sin embargo, incluso ante estas dificultades, Lalo el Mimo nunca abandonó el arte que definió su vida. Su lucha contra el olvido no fue solo una batalla por mantenerse visible, sino una verdadera misión para mantener viva una expresión cultural que considera fundamental para la humanidad. Comenzó a invertir en proyectos educativos, talleres para jóvenes, presentaciones en espacios alternativos e incluso en redes sociales, adaptando su arte a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Esta reinvención, aunque lenta, demostró su determinación y capacidad de renovación. Además, Lalo comenzó a usar su voz, hasta entonces silenciosa, para hablar sobre la importancia de preservar las artes tradicionales y valorar a los artistas en todas las etapas de la vida, convirtiéndose en un referente para muchos que enfrentan desafíos similares. Este periodo también sirvió para fortalecer los lazos emocionales y comunitarios de Lalo. Se acercó a amigos, colegas artistas y fans que nunca abandonaron su trabajo y comenzaron a apoyar activa y cariñosamente sus iniciativas. Esta red de apoyo fue esencial para que superara el aislamiento y la sensación de invisibilidad, dando un nuevo significado a su carrera. El intercambio de experiencias y el contacto directo con la gente le permitieron redescubrir la alegría y la motivación para seguir creando y cautivando, incluso en entornos más pequeños y menos glamorosos. Esta verdadera conexión con su público renovó su energía y dio esperanza a una carrera que parecía estar en peligro. Hoy, Lalo el Mimo vive una rutina sencilla, lejos de las luces y el glamour que lo acompañaron durante décadas. Su modesto y discreto hogar guarda preciosos recuerdos de una vida dedicada al mimo y al espectáculo, con fotografías en blanco y negro, carteles antiguos y objetos que reflejan su identidad artística. El ambiente es tranquilo, casi silencioso, como un homenaje natural al arte que siempre ha cultivado, y donde se refugia para recordar y preservar su legado. Mantiene contacto frecuente con familiares y amigos cercanos,
pero las limitaciones impuestas por la edad y, en ocasiones, por su mala salud, le imponen cierta distancia de las actividades públicas y las grandes celebraciones que antaño formaban parte de su vida diaria. Físicamente, Lalo siente el peso de los años en su cuerpo cansado. Problemas comunes a su edad, como dolor articular, dificultad para caminar y falta de energía, forman parte de su vida diaria. Estos síntomas, aunque naturales, le impiden realizar muchas cosas que antes eran sencillas y naturales. Aún así, Lalo mantiene una postura digna y una admirable disposición para afrontar los retos diarios. Su rutina de salud es constante, con visitas regulares a médicos, fisioterapeutas y especialistas, en un intento por preservar su movilidad y calidad de vida. Sin embargo, la fragilidad física no extingue la luz interior que siempre ha caracterizado al artista, quien aún conserva una mirada atenta y una mente despierta. A pesar de las limitaciones impuestas por el tiempo emocionalmente, la realidad de Lalo el Mimo también está marcada por una mezcla de sentimientos. La añoranza del escenario, los aplausos y la efervescencia artística a veces le pesan en el corazón, provocando una melancolía que se revela en momentos de introspección. Él mismo ha confesado en entrevistas recientes que extraña la adrenalina y la emoción de crear y presentar sus espectáculos en vivo, pero reconoce que el ciclo de la vida sigue su curso natural. Esta aceptación viene acompañada de cierta tristeza al darse cuenta de que muchos jóvenes desconocen el arte del mimo y el legado que ayudó a construir, un sentimiento de que su contribución corre el riesgo de ser olvidada con el paso de las generaciones. Aún así, esta melancolía se ve atenuada por la gratitud por todo lo vivido y la certeza de haber hecho lo que amaba con dedicación y pasión. Además del agotamiento físico y la añoranza, Lalo el Mimo también enfrenta el desafío de la soledad, una silenciosa compañera que muchos adultos mayores conocen bien. Aunque recibe visitas y cuenta con la compañía de sus seres queridos, los momentos en que se encuentra solo son frecuentes, y la ausencia de la intensa interacción social que marcó su activa vida deja un vacío difícil de llenar. Esta soledad a veces se suaviza con el contacto con el público, aunque hoy se limite a las redes sociales o pequeñas reuniones, y con el recuerdo de las profundas conexiones que ha forjado a lo largo de los años. Internet, aunque distante del universo tradicional del mimo, sirve de puente para que antiguos y nuevos fans se acerquen y reconozcan la importancia de su arte, brindando consuelo y reconocimiento en un momento en que el artista se siente menos visible. La salud mental de Lalo también merece atención. Los desafíos del envejecimiento conllevan riesgos como la depresión y el aislamiento emocional, y él, como muchos artistas de su generación, tuvo que aprender a lidiar con estos problemas gradualmente. El apoyo familiar y la presencia de profesionales especializados han sido fundamentales para que Lalo mantuviera su equilibrio psicológico, preservando la alegría y la serenidad necesarias para disfrutar la vida al máximo. Aún muestra momentos de humor y un brillo en la mirada, demostrando que la esencia creativa permanece viva incluso cuando el cuerpo ya no responde con la misma energía. Esta combinación de fragilidad y vitalidad forma parte del complejo y humano retrato de un hombre que dedicó mucho al arte y que ahora se encuentra en un momento de recogimiento. Otro aspecto de la realidad actual de Lalo el Mimo es la situación financiera. Tras años de éxito, él, como muchos artistas que han dedicado su vida a los escenarios, se enfrenta a las consecuencias de una economía incierta y a la falta de planes de pensiones adecuados para artistas. La inestabilidad financiera, sumada a la menor disponibilidad de espectáculos y eventos, dificulta aún más la vejez, lo que obliga a una planificación cuidadosa para garantizar su bienestar y seguridad. Afortunadamente, Lalo cuenta con el apoyo de familiares y amigos, así como con algunos proyectos que reconocen y apoyan a artistas veteranos, lo que ayuda a minimizar las dificultades. Sin embargo, la realidad es que el artista, como tantos otros, debe lidiar con las limitaciones impuestas por un sistema que no siempre valora adecuadamente a quienes han dedicado su vida a la cultura.